Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos del Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por seguir la página de Gafa TV Ecuador. Vamos a estar esta tarde conversando con una dirigente de la UNE Nacional. Para eso tenemos la presencia de nuestro compañero Fernando García y de Isabel Vargas. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Buenas tardes, Ecuador. Buenas noches, Europa. Y buenos días ya en Asia. A todos saludos cordiales y les invitamos a que interactúen con nosotros esta tarde y noche, enviando mensajes, enviando preguntas, enviando saludos. Saludamos cordialmente a la magíster Isabel Vargas. Ella es presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Queremos abordar esta mañana o esta tarde aquí en Ecuador un tema importantísimo a propósito de la pandemia que estamos padeciendo. Queremos saber cómo está llevando, cómo va a llevar. Por favor, ahí. Le preguntaba. Ahí está. ¿Me escucha, magíster? Sí. Por favor. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Sí, sí le escucho, sí le escucho. Por favor. Le preguntaba cuál es el criterio, la opinión, la percepción que tiene el magisterio ecuatoriano respecto a esta modalidad de estudio en la casa por el problema del aislamiento y la inmovilidad que existe en el Ecuador, en todo el país, digamos, por el asunto de la pandemia del COVID-19. Buenas tardes, el país y el mundo le escucha. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a todos los maestros, a todos los estudiantes, a toda la comunidad educativa. El Ecuador y el mundo no estaba preparado para enfrentar a esta pandemia y en educación es similar. Por lo tanto, pues la Unión Nacional de Educadores desde el inicio ha presentado varias propuestas al Ministerio de Educación de tal manera que el 100% de los estudiantes tenga acceso a tener una educación en estos tiempos. No es la misma que teníamos en nivel presencial, pero para paliar en algo y que los estudiantes obviamente no se queden sin sus refuerzos, sin la educación en estos momentos. Maestra, hay tres actores, hay tres protagonistas en el asunto de la educación: los estudiantes, los maestros y los padres de familia. Esos tres actores, esos tres protagonistas están capacitados, tienen competencias para poder afrontar este nuevo reto, este nuevo momento de la educación en el Ecuador. Según las estadísticas del INEC, el 36% de la población a nivel nacional no tienen un internet fijo y el 11% de la población tienen el analfabetismo digital. Esto significa que en el sector fiscal, que hay 3.500.000 estudiantes, el 72% no están accediendo a la plataforma del ministerio, a las guías pedagógicas que se ha implementado por esta pandemia. La Unión Nacional de Educadores ha hecho tres propuestas. Primero, que se arrime el hombro, todos tenemos que arrimar el hombro. En esto, pues, las empresas telefónicas deberían dar conectividad, liberar la conectividad a la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, para que la población estudiantil aumente, este porcentaje que no está recibiendo la educación disminuya. Por otro lado, también los medios de comunicación deberían tener 5 franjas diarias por nivel y con temas y actividades de acuerdo al currículum y de acuerdo a la asignatura. Se podría decir que una materia diaria a todos los niveles, y con esto estaríamos en algo llegando a todos los estudiantes. En lugares del difícil acceso se llegue con las guías impresas a través de la coordinación del COE y las Fuerzas Armadas. Eso es una propuesta para que en estos tiempos de emergencia ningún estudiante se quede fuera de su actualización, su conocimiento. Maestra, pero los docentes están preparados
cuál es el nivel de conocimiento y de experticia en el manejo de la tecnología para poder transmitir sus conocimientos, sus tareas a los estudiantes. Y aparte de eso, cómo se está relacionando con los padres de familia que vienen a ser los tutores cercanos, próximos de sus hijos. Bueno, lamentablemente la tercera parte de la población está recibiendo de parte de los profesores a través de el manejo que más se tiene es sobre el WhatsApp. Entonces, a través de esta herramienta, de esta red social, se está comunicando con esos pocos estudiantes que tienen conectividad. Obviamente que no todos tienen la misma destreza para usar las herramientas tecnológicas, las herramientas telemáticas. Bueno, durante estos 10 años que tuvimos incluso bonanza económica, desde el ministerio no hubo una preocupación para dar a los docentes una capacitación respecto de esto. La Unión Nacional de Educadores sí se adelantó a estas herramientas, a las TICs. Es por eso que incluso nosotros tenemos un premio de la UNESCO con el proyecto Navegar, justamente por el implemento de las TICs en lo que es educación. Tenemos ese proyecto en donde no solamente es la utilización de un aula virtual, sino de qué manera le involucramos a la educación, a las ciencias naturales, a las matemáticas, el uso de las herramientas del Internet, el uso de la computadora, el uso de las redes sociales. Los maestros al momento se están capacitando solamente en el uso, en el manejo, pero no en la aplicación misma en la educación. Nosotros como parte de este contingente, como parte de la ayuda en esta pandemia, tenemos nuestro centro de capacitación Emilio Uzcategui, que es de la Unión Nacional de Educadores. Ahí tenemos talleres de cómo usar estas herramientas telemáticas totalmente gratuito, está a todo el público, para toda la comunidad educativa, para que se vayan familiarizando con estas herramientas nuevas. Maestra, le ruego sintetizar las respuestas para poder abordar más temas. Eso significa que el 100% de los docentes, de los profesores del Ecuador, ¿están capacitados? ¿Quiere decirme usted? Los maestros para graduarse tienen una materia también de computación. Nosotros como profesionales cada día tenemos que avanzar. El problema no es si el profesor está capacitado o no, el problema es si tiene o no tiene las herramientas telemáticas. En la región amazónica hay muchos sectores, si usted va a Pastaza, llegan a Napo, ahí pues solamente en los centros hay internet, pero si ya se aleja un poquito no hay conectividad. Entonces no es el tema de que si el docente sabe manejar completamente las herramientas. El problema aquí es de conectividad, del alcance de esta nueva herramienta hacia los estudiantes. Por eso es que nosotros hacemos esas tres propuestas: el internet, la televisión y las guías impresas, y también, por supuesto, las radios. Muy bien, maestro, en todo caso, la realidad urbana es una, la realidad rural es otra. Se ha dicho que hay alrededor de 1 millón de estudiantes que no disponen, por ejemplo, de una computadora y de una laptop, y como usted dice, en la Amazonía, en sierra y costa, habrán sectores rurales que no tienen conectividad y no tienen acceso, pues, a la tecnología. ¿Cómo suplir esto? ¿Cómo avanzar y corregir a tiempo esto, toda vez que en la sierra ya termina, en la Sierra de Oriente ya termina el periodo escolar, el ciclo escolar de este año, y en la costa está previsto iniciarlo el 1 de junio? ¿Cómo corregir a tiempo? Porque si no, los grandes perdedores van a ser los estudiantes y el país, por supuesto. Por supuesto, la educación debe estar en primordial. El día de mañana se va a aprobar ya la ley de apoyo, pero ¿a qué sectores es lo que se va a financiar? Obviamente que debe ser la salud, el alimento, el trabajo, pero la educación no puede quedar fuera. Ya les corresponde también a los asambleístas el tener esa conciencia. ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes, con nuestros niños que no están avanzando? Que aparte de su situación que viven en sus hogares, la violencia intrafamiliar ha aumentado, el estrés por la misma ansiedad de no tener que comer, los que han sido
despedidos, etcétera, etcétera. Entonces sí es una situación, no solamente es una emergencia sanitaria, es una crisis social, económica e humanitaria a la cual todos debemos arrimar el hombro. En la sierra hemos avanzado en un 65% ya el currículum y pues no es que ahora debemos rellenar de conocimientos al estudiante, sino que a esos pocos que tienen conectividad debemos dar ese salto cualitativo, los maestros, convertirnos en los mediadores, en los líderes, para mantenerles motivados, que en este momento necesitamos mucho la motivación, la prevención, para que los muchachos pues tengan una salud mental, la salud física y también en medio de eso el conocimiento. Maestra, estamos conversando con la magíster Isabel Vargas, ella es presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Los padres de familia que ahora son los que están llevando las riendas de la educación en casa, me imagino con coordinación con los maestros y las autoridades, se quejan de que hay muchos trabajos, que les mandan muchas tareas, que les ofuscan a los estudiantes, que no tienen tiempo de recreación, porque el hecho de estar encerrado ya es una carga dura para los jóvenes, para los muchachos. Encima un sinnúmero de tareas sin tener la guía directa del docente, del maestro. ¿Cómo se está ordenando y organizando esa situación de tareas, de deberes, de lo que ustedes están realizando con los estudiantes? Bueno, las tareas no responden a la exigencia de los docentes, responden a la exigencia del propio Ministerio de Educación. Si nosotros ingresamos a la plataforma de recursos, ahí vemos las guías en donde son 2, 3 tareas diarias hasta la básica, y en lo que es bachillerato incluso 5 deberes diarios. Entonces, pues la exigencia viene desde el propio ministerio cuando nosotros como UNE proponemos más bien la interacción, que haya libertad de cátedra, que haya flexibilidad, que haya solidaridad en este nuevo momento que nosotros estamos viviendo. Mientras dure la cuarentena, creo que debemos tener esa flexibilización para poder llegar a los estudiantes. No se les puede estresarles, el llenarle de tareas, tanto al docente, porque no solamente es el estudiante, también es el docente que nos toca llenar informe tras informe. En una encuesta que realizamos, los maestros tienen que presentar hasta 3 informes diarios a las autoridades, capturas de pantallas, videos, etcétera, lo que conlleva incluso a que algunos maestros trabajen hasta 19 horas diarias. Entonces, esta sobrecarga es de parte y parte. Para eso nosotros hemos presentado al Ministerio de Educación las propuestas para dosificar todos estos trabajos. Lo importante ahorita es cuidar la vida, la comida, las medicinas y también, obviamente, en la educación. Pero las 4 cosas deben ir juntas. No podemos hablar de educación deslindando a la salud. No podemos hablar de educación deslindando a la alimentación, deslindando al trabajo. Muchos padres están en la desocupación. El día de ayer me llamó un estudiante que le había pedido prestado el teléfono al vecino para decirme que tuvo que vender su computadora porque ya no tenían que comer. Gracias, maestro. En todo caso, a ver si sintetizamos más las respuestas. Galo, tú como padre tienes una niña en edad escolar. ¿Tienes alguna experiencia? ¿Cómo estás llevando tú? Consúltale a la maestra. Maestra, buenas tardes. La preocupación de los padres, yo creo que en general, no de nosotros, es ¿de verasmente los estudiantes van a salir aprendiendo? ¿No es necesario el contacto, aunque sea visual, con la maestra? Porque eso nos deja como padres, yo creo, muchas interrogantes. ¿Cuál sería su respuesta? Mi respuesta es que nosotros los maestros debemos ser los mediadores y debe haber un refuerzo nada más, porque no es lo mismo la educación presencial a esta educación virtual, que prácticamente es una improvisación. Entonces los estudiantes deben tener más bien un acercamiento al docente para que él sea ese mediador sobre salud mental, sobre la parte emocional, esa contención que necesitan ahora los estudiantes. La inquietud de Galo es pertinente. Vamos a decir,
¿cómo va a darse la calidad de la educación? ¿Va a haber un bajón? ¿Va a haber un déficit? ¿Qué creen ustedes como docente, como presidente de la UNE Nacional? Bueno, la educación, si ustedes recordarán, no es que la calidad ha estado óptima. En el mes de enero, la Asamblea Nacional le declaró en emergencia la educación. El BGU implantado demostró que es un modelo fracasado y en medio de eso, pues nos coge esta pandemia. Por eso es importante este coronavirus, esta pandemia, lo único que nos demuestra es que el mundo y todos los gobernantes, y aquí en el Ecuador, nos deben al sector de la salud, nos deben al sector de la educación. Una consulta. En mi caso, mi hija pasaría ya a primer curso o a octavo de básica. ¿Estará ella preparada para asumir ese nuevo reto el próximo año? ¿O va a tener un bajón? ¿Cómo se puede eso manejar? Hay que reformar, hay que cambiar el modelo pedagógico, hay que analizar mejor el currículum. Para esto debemos llamar a toda la comunidad educativa, porque el afán a lo mejor de que cumplan con el currículum, pero dejando de lado la parte emocional, la parte que estamos viviendo. Yo creo que esta cuarentena debemos pasarla con los refuerzos, con la parte de motivación, y ya cuando salgamos, ya cuando vayamos a estas nuevas normalidades, también la educación tiene que cambiar. No podemos seguir en la misma situación que hemos seguido hasta ahora. Por ejemplo, no puede haber hacinamientos ni en forma virtual ni en forma presencial, no más de 20 estudiantes por aula. Y entonces ahí se retomará y se tomará en cuenta hasta dónde se avanzó en el currículum y de aquí en adelante cuánto debemos avanzar. Lo importante es cuidar la vida. Primero es la vida de los ciudadanos y en medio de eso un refuerzo educativo. Pertinente lo de Galo, y yo insisto en esto, por ejemplo, ¿cómo va a darse la evaluación a estudiantes y a docentes? ¿Cómo va a darse ese proceso? La evaluación debe ser diagnóstica, la evaluación no debe ser punitiva en estos momentos, debe ser cualitativa. Y tomando en cuenta que solamente se evaluará a un 28% y el 72% que va a pasar. Entonces, a esa emergencia, pues, todos los actores de la sociedad debemos darle una solución y para el próximo año lectivo se vendría a reforzar desde dónde, hasta dónde se quedó de la parte curricular y de aquí en adelante cómo es lo que avanzamos. Obviamente, con un modelo pedagógico, no el que hemos estado acostumbrados, el de la pedagogía bancaria que nos decía Paulo Freire, el de depositar y depositar conocimientos, sino más bien el prepararnos para la vida, preparar al estudiante para la vida y para estas épocas que hace falta mucha la participación, mucho del docente, pero sobre todo en valores. Por ejemplo, qué aprender, cómo prevenir para salir de esto, ¿no es cierto? No significa de que sean desobedientes, de que la gente está saliendo, no. Estamos viendo que mucha gente sale porque necesita llevar alimentos, pero ¿cómo salir? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo hacer unas mascarillas domésticas, ¿no es cierto? De tal manera que todos en la educación, en este aprendizaje, vayamos sacándole también el provecho a todas las situaciones. Tenemos una pregunta de un amigo televidente, dice el señor Patricio Camacho Zavala. Entonces el sistema educativo está en crisis. ¿Cuáles son las propuestas desde la UNE? Bueno, nosotros desde la Unión Nacional de Educadores hace 15 años hemos propuesto la pedagogía emancipadora, la nueva escuela basada en la libertad, en la solidaridad, en el patriotismo. Justamente lo que nos hace falta en este momento es esa solidaridad. Por otro lado, también el cambio de este modelo pedagógico y también la inversión en el producto del 6% del Producto Interno Bruto en lo que es educación. No solamente eso significa la infraestructura, eso también significa la capacitación a los profesores, significa el invertir en los estudiantes, el
proponer desde toda la comunidad educativa ese modelo pedagógico, esa reforma curricular que necesitamos urgente. Entonces, pues yo creo que si nosotros vamos agarrados de la mano este triángulo y en base a nuestra realidad, entonces podemos hablar de salir adelante. Miren, los países desarrollados, en Finlandia se le apuesta el 14% del Producto Interno Bruto a educación. Dicen, pero es que Finlandia es un país desarrollado por eso mismo, porque le apuesta a la educación. Si empezamos a los subdesarrollados, a los países que nos llaman subdesarrollados, a apostarle a la educación, entonces nosotros podemos hablar de una calidad educativa y también de un desarrollo del país. Por favor, insistiendo un poco en lo que dice Galo, mi compañero, significa que los estudiantes, al menos en el periodo de la cierre que están ya próximos a terminar, deberían pasar todos el año. ¿Cuál es el criterio que está manejando el magisterio? ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes con el Ministerio de Educación? Bueno, el año lectivo se terminará en el mes de junio. La calificación debería cambiar de la cuantitativa a la cualitativa. Debería haber la evaluación diagnóstica y el próximo año reforzarse. Si se trata de que todos deben pasar el año, se conversaría con el Ministerio de Educación para organizar de mejor manera el próximo año lectivo y que esos contenidos que quedaron pendientes para este año actual, 2019-2020, pues puedan ser reforzados. En todo caso, esta pandemia nos da lugar a que tenemos que forzar y tenemos que buscar otros paradigmas, tener otros recursos económicos, otros recursos humanos, tener otras lecturas, hacer una nueva lectura y un repensar de la educación. ¿Qué es lo que está pensando el magisterio? ¿Qué es lo que está pensando la Unión Nacional de Educadores para enfrentar estos nuevos retos, estos nuevos momentos que nos ha traído el coronavirus? Por supuesto, lo que nos demuestra es justamente al mundo entero la crisis social, la crisis en salud que nosotros hemos estado viviendo, pero que ha sido demostrada, ha sido revelada por esta pandemia. Entonces, lo que nosotros pedimos es que cuando volvamos a esa nueva normalidad que nos tocará vivir en Dinamarca, ya están los estudiantes, ya fueron a clases, pero lo están haciendo ocupando un espacio de 2 metros cuadrados cada estudiante. Entonces, eso significa que imposible tener, por ejemplo, más de 20 estudiantes en una aula. Los hacinamientos, pues tendremos que olvidarnos. Eso significa invertir más en educación. Al momento están despidiendo, por ejemplo, en la costa a los maestros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de una calidad y un avance? Estamos perjudicando el interés superior del niño y adolescente. Maestra, para concluir, ¿cómo la están pasando los maestros? ¿Cómo están viviendo el coronavirus, aparte en las tareas educativas, de la educación en casa, de los contactos con la tecnología? ¿Cómo lo están pasando ustedes ya en la casa, con la familia? ¿Cómo es la situación? Cuéntenos brevemente, en el caso suyo, ¿cómo es un día de coronavirus de la maestra Isabel Vargas? Bueno, es con una sobreexplotación, una sobrecarga laboral. Tenemos que estar todo el tiempo en la computadora, conectándonos de 20 a 80 veces con los estudiantes, pasando informes, atendiendo también a la familia, cocinando, haciendo las cosas, los quehaceres de la casa. Y en los hogares de nuestros compañeros de Guayaquil, muchos están infectados, muchos también tienen sus parientes que han muerto, y muchos este 30 de abril van a ser desvinculados del sector educativo, es decir, se van a quedar sin empleos. Esa es la realidad que estamos viviendo todos los docentes que estamos en el sistema fiscal. ¿Qué sabe usted? ¿Tiene algún número de docentes que hayan muerto? Los compañeros que han contado así
no tenemos estadísticas oficiales, pero sí alrededor de unos 100 maestros han fallecido y muchos están contagiados. Entonces nosotros lo que decimos es que ni un niño se debe quedar sin su maestra y que el país sí debe invertirle. Sabemos que estamos nosotros en épocas en la economía, que estamos mal, pero la Constitución dice que salud y educación no se debe tocar el presupuesto y nosotros le decimos que los docentes no sean desvinculados. ¿Por qué razón? Porque hay 5,000 docentes que se jubilaron y esas vacantes no están siendo reemplazadas. ¿Y cómo entonces se va a iniciar un año lectivo si no hay suficientes profesores? El sistema necesita 70,000 docentes y a eso querer desvincular, más bien se debería reubicarles, darles la estabilidad laboral a los que ganaron el concurso, sí, pero a los que están dentro se debería reubicarles para que de esta manera podamos nosotros empezar a cambiar ya lo que es la educación en nuestro país. Magíster, ¿y a qué se está aduciendo para despedir a los maestros? ¿Cuál es el argumento del gobierno? Bueno, el argumento es que van a entregar los nombramientos a los que ganaron en un concurso, pero nosotros decimos que esos maestros no deben ser desvinculados, sino más bien deben reemplazar a los jubilados que ya salieron. Entonces, el argumento es ese, de que van a ser reemplazados por los nombramientos definitivos. Pero se están olvidando de que hay maestros que ya se jubilaron, que hay maestros que inclusive han muerto, han perdido la batalla en esta pandemia y que deben ser reemplazados. Maestra, para concluir, el 13 de abril fue el Día del Maestro, ustedes lo pasaron ese Día del Maestro en aislamiento, en cuarentena. Igual va a pasar el 1 de mayo, una fecha histórica a nivel mundial. Así, en poquísimas palabras, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a ustedes a celebrar el 1 de mayo? Bueno, el primero de mayo lo vamos a conmemorar a todos los que han caído en esta pandemia y con el lema 1 de mayo, primero la vida. Lo vamos a hacer de manera virtual. El cacerolazo, que será de 12 a 1 de la tarde. En la mañana pues habrá en vivo se pasarán las diferentes ruedas de prensa, las diferentes posiciones de las centrales sindicales junto al FUD, junto al Frente Popular. En unidad será un 1 de mayo unitario, diferente. Vamos a estar en casa, el quédate en casa, pero no callado, en defensa de la vida, en defensa del trabajo, en defensa de la salud, en defensa de la educación. Muchas gracias a la profesora, a la magíster Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, quien ha comparecido en nuestro espacio de entrevistas para hablar sobre la educación en casa, producto de la pandemia que vive el Ecuador y que vive el mundo. Gracias, maestra, muy amable. Gracias, amigos oyentes y televidentes de Ecuador y del mundo, por vuestra sintonía. Volvemos el día de mañana con un nuevo diálogo. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.